Mi nombre es Alberto Vázquez, tengo 68 años y mi yerno me dijo que dejara de fingir que era el dueño de mi propia empresa familiar. Pero lo que él no sabía es que yo había estado preparando algo durante años, algo que cambiaría todo para siempre. Imagínate la escena. Después de 35 años construyendo mi negocio de distribución de productos alimenticios desde cero, mi yerno Sebastián llega a mi oficina un viernes por la tarde y me dice que es hora de que me retire porque él y mi hija van a modernizar todo. Así, sin más, como si yo fuera un empleado viejo que ya no rinde. Don Alberto, me dice con esa sonrisa falsa que usa cuando quiere algo, creo que es momento de que disfrute su jubilación. La empresa necesita sangre nueva, ideas frescas. Sangre nueva. Esas palabras me dolieron más que cuando me rompí 3 costillas en un accidente hace 10 años, cargando mercadería para sacar adelante esa misma empresa que ahora él quería que fuera suya. Pero acá viene lo interesante. Yo nunca le conté a Sebastián sobre las propiedades comerciales que compré hace 15 años en diferentes ciudades. Propiedades que ahora valen una fortuna porque están en zonas comerciales estratégicas. Tampoco sabía sobre las inversiones que hice en el extranjero. Dinero que moví discretamente durante años para proteger el patrimonio familiar. Mientras él me explicaba por qué tenía que hacerme a un lado en mi propia empresa, yo lo miraba y pensaba, muchacho, no tenés idea de lo que acabas de hacer. Esa noche, sentado en el escritorio donde había firmado miles de contratos, donde había llorado cuando murió mi esposa Elena, donde había celebrado cada logro de mi hija Mónica, tomé una decisión que cambiaría el destino de todos. No iba a pelear por quedarme donde no me querían, no iba a suplicar respeto en mi propia empresa y, sobre todo, no iba a dejar que mi yerno descubriera demasiado tarde lo que realmente había perdido. Al día siguiente, cuando Sebastián vino a la oficina esperando mi respuesta sobre la jubilación, yo ya había hecho varias llamadas muy importantes, llamadas que él jamás imaginó que podría hacer, porque una cosa es que te subestimen por ignorancia, y otra muy diferente es que lo hagan creyendo que conocen toda tu historia. Y mi yerno estaba a punto de descubrir que había cometido el error más grande de su vida. Escucha esta historia hasta el final y contame qué hubieras hecho vos en mi lugar. También decime desde qué ciudad me estás escuchando, porque esta historia puede pasarle a cualquier familia. Para que entiendas bien cómo llegué hasta acá, tengo que contarte quién era yo antes de convertirme en el suegro al que querían jubilar a la fuerza. No siempre fui el dueño de una empresa próspera. Llegué a esta ciudad hace 40 años con Elena, recién casados y con 500 pesos en el bolsillo. Conseguí trabajo como empleado en una distribuidora pequeña, cargando cajas desde las 5 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Elena trabajaba de secretaria en una oficina contable para ayudar con los gastos y yo hacía horas extras siempre que podía. Los fines de semana trabajaba de sereno en una fábrica, porque cada peso extra era importante para nuestros sueños. Queríamos tener nuestra propia casa, nuestros hijos, nuestro negocio. Cuando nació Mónica, yo ya había empezado a entender cómo funcionaba el negocio de distribución. Veía las oportunidades que mi jefe no aprovechaba, los clientes que perdía por falta de atención, los productos que podrían venderse mejor con una estrategia diferente. Elena me decía, Alberto, vos tenés visión para esto, algún día vas a tener tu propia empresa. Y tenía razón. Trabajé como empleado durante 8 años, aprendiendo cada detalle del negocio. Cómo manejar proveedores, cómo tratar clientes, cómo administrar inventarios, cómo hacer que los números cierren mes a mes. Mientras otros empleados se quejaban del jefe o llegaban tarde, yo estudiaba cada movimiento, cada decisión, cada error. Cuando junté suficiente dinero para el capital inicial, renuncié y abrí mi propia distribuidora. Al principio era yo solo con una camioneta prestada y 2 clientes que habían decidido confiar en mí. Elena llevaba la contabilidad en la mesa de la cocina de casa. Mónica, que tenía 8 años, me ayudaba pegando etiquetas en los paquetes después del colegio. Papá, cuando sea grande voy a trabajar contigo, me decía. Claro, mi amor. Esta empresa va a ser tuya algún día, le respondía yo. Los primeros años fueron duros. Competir contra empresas establecidas, conseguir créditos siendo nuevo,
convencer a los proveedores de que nos dieran mercadería. Pero de a poco fuimos creciendo. Primer año, 3 empleados. Segundo año, 6 empleados. Tercer año, una oficina propia. Cuarto año, 2 camiones. Así, paso a paso, construí lo que hoy es una empresa que factura millones al año. Mónica creció viendo todo ese esfuerzo. Cuando tenía 15 años, ya entendía mejor el negocio que muchos empleados adultos. En las vacaciones de verano, trabajaba conmigo, aprendía a hacer facturas, atendía el teléfono, organizaba el depósito. Era mi heredera natural, mi sucesora. Elena murió cuando Mónica tenía 23 años. Infarto fulminante. Un martes por la mañana se levantó temprano para prepararme el desayuno, como hacía todos los días, y se desplomó en la cocina. Esos fueron los meses más oscuros de mi vida. Seguir adelante con la empresa sin Elena, que había sido mi socia y mi consejera en cada decisión importante. Mónica me ayudó a salir del pozo. Papá, mamá querría que siguieras adelante. Ella creía en vos más que nadie. Y así lo hice. Seguí construyendo, seguí creciendo, pensando siempre en el día que le pasaría todo a Mónica. Cuando ella tenía 26 años, conoció a Sebastián en una conferencia de negocios. Él era contador público, venía de una familia de clase media, parecía un muchacho trabajador y ambicioso. Me lo presentó en casa un domingo para almorzar. Papá, quiero que conozcas a Sebastián. Es muy inteligente, estudió en universidad privada, tiene muchas ideas para modernizar empresas. Sebastián me causó buena impresión al principio. Hablaba bien, conocía de números, tenía ideas interesantes sobre optimización de procesos. Don Alberto, su empresa tiene un potencial increíble. Con algunos ajustes tecnológicos y estratégicos, podría triplicar su facturación. Me gustó que no viniera a halagar nomás, sino que analizara el negocio con seriedad. Se casaron 2 años después. Fue una boda hermosa en el club de la ciudad. Yo pagué todo con gusto. Invité a clientes, proveedores, empleados, toda la familia. Estaba orgulloso de mi yerno el contador. «Mirá qué muchacho inteligente eligió mi hija», les decía a todos. «Va a ser un gran complemento para la empresa familiar». Al principio, cuando Sebastián empezó a trabajar conmigo, todo parecía perfecto. Él manejaba la parte administrativa y financiera, yo seguía con las ventas y las relaciones comerciales. Mónica coordinaba la logística. Era el equipo que siempre había soñado. Pero de a poco, las cosas empezaron a cambiar de una manera que al principio no noté. Sebastián comenzó a hacer comentarios sutiles sobre mis métodos de trabajo. «Don Alberto, esa manera de manejar a los proveedores ya está un poco desactualizada». O «Don Alberto, los clientes de hoy esperan un trato más profesional, menos personalizado». Al principio pensé que era bueno tener perspectivas diferentes, que podíamos combinar mi experiencia con sus conocimientos modernos. Pero después empezó a cuestionar mis decisiones delante de los empleados. Cuando yo tomaba una determinación, él decía: «Espera, don Alberto, analicemos bien los números antes de decidir». O «Don Alberto, creo que deberíamos consultar esto con el contador antes de seguir adelante». Era él, el contador. Los empleados empezaron a confundirse. ¿A quién tenían que hacerle caso? ¿Al fundador de la empresa o al yerno que cada vez hablaba como si fuera el jefe? Mónica, que antes siempre me consultaba todo, empezó a tomar decisiones junto con Sebastián sin preguntarme. «Papá, Sebastián dice que así es más eficiente. Vos podés dedicarte a la parte estratégica». La parte estratégica. Como si yo fuera un consultor externo en mi propia empresa. Un día llegué a la oficina y me encontré con que habían cambiado todo el sistema de facturación sin consultarme. «Es más moderno, don Alberto», me explicó Sebastián. «Se va a adaptar rápido. La tecnología es el futuro». Otro día descubrí que habían despedido a Ramón, mi encargado de depósito desde hacía 15 años. Era poco productivo, don Alberto. Contraté a alguien más joven y eficiente. Ramón había sido como un hermano para mí. Había crecido conmigo en la empresa, conocía cada cliente, cada producto, pero ahora era poco productivo. Los cambios se fueron acelerando. Nuevos empleados que no me conocían, nuevos procedimientos que yo no entendía, nuevos clientes que trataban más con Sebastián que conmigo. Mi propia empresa se estaba volviendo extraña.
Cuando me quejé con Mónica, ella me dijo: «Papá, tenés que adaptarte. Sebastián está modernizando todo. Es por el bien de la empresa. Por el bien de la empresa que yo había construido desde cero. Las reuniones familiares también cambiaron. Antes hablábamos de todo, de la familia, de recuerdos, de planes. Ahora, Sebastián siempre llevaba la conversación hacia el trabajo, hacia sus ideas, hacia lo que había que cambiar en la empresa. Don Alberto, tengo un plan de expansión muy interesante. O, don Alberto, creo que deberíamos diversificar el portfolio de productos. Siempre hablaba como si él fuera el cerebro detrás de cada decisión importante, como si mis 35 años de experiencia fueran solo antiguallas que había que superar. Un domingo, durante el almuerzo familiar, Sebastián dijo algo que me heló la sangre. La empresa está en un momento de transición generacional. Es natural que los fundadores den un paso al costado para dejar lugar a la nueva gestión. Transición generacional. Fundadores que dan un paso al costado. ¿De cuándo era yo el fundador que tenía que dar un paso al costado en mi propia empresa? Mónica asintió. Sebastián tiene razón, papá. Vos ya hiciste tu parte. Ahora es momento de que nosotros tomemos la posta. Esa noche no pude dormir. ¿Mi parte? ¿Ya había hecho mi parte? En la empresa que construí ladrillo a ladrillo, cliente por cliente, trabajando 18 horas por día durante décadas. Los siguientes meses fueron una pesadilla silenciosa. Cada día llegaba a mi oficina sintiendo que estaba de más. Los empleados nuevos no me consultaban nada, iban directo con Sebastián. Los proveedores empezaron a llamar a Sebastián en lugar de llamarme a mí. Los clientes importantes tenían reuniones con él, no conmigo. Yo me había convertido en una especie de presidente honorario en mi propia empresa. Tenía el título, pero no el poder. Cuando cumplí 67 años, organizaron una fiesta en la empresa. Sebastián dio un discurso hermoso sobre mi trayectoria, sobre cómo había construido todo desde cero, sobre lo que había significado para la empresa. Hablaba de mí como si ya estuviera muerto, como si mi tiempo ya hubiera pasado. Don Alberto ha sido el fundador visionario que puso las bases de lo que somos hoy, decía. Ahora es momento de que la siguiente generación continúe su legado, como si yo ya fuera parte del pasado. Esa noche, sentado en mi casa vacía, me di cuenta de que había perdido el control de mi propia vida. La empresa que era mi razón de existir se había vuelto ajena. La hija que era mi orgullo ahora veía más a su marido que a su padre. El yerno que había recibido como un hijo ahora me trataba como un obstáculo. Pero ellos no sabían algo importante. No sabían que durante todos estos años, mientras ellos creían que conocían toda mi situación, yo había estado tomando precauciones. No sabían sobre las propiedades que había comprado en otras ciudades, las inversiones que había hecho en el extranjero, las cuentas bancarias que tenía en otros países. No sabían que había estado preparándome para un día como este. Y ese día había llegado. Pero antes de contarte sobre ese viernes fatídico, necesito que sepas algo más sobre cómo llegué a tener tanto dinero escondido. Porque no fue suerte, fue planificación. Cuando empecé mi distribuidora, conocí a un viejo contador llamado Don Esteban, que me dio el mejor consejo de mi vida. Alberto, me dijo un día tomando café en mi oficina, el problema de los empresarios pequeños es que ponen todos los huevos en la misma canasta. Si algo pasa con tu empresa, perdés todo. Tenía razón. Por eso empecé a diversificar desde muy temprano. Cada mes apartaba el 10% de las ganancias para inversiones separadas. Al principio compraba terrenos baratos en las afueras de diferentes ciudades, terrenos que nadie quería, pero que yo veía con potencial futuro. Después empecé a estudiar el mercado inmobiliario comercial. Me levantaba a las 5 de la mañana para leer revistas especializadas, para entender tendencias, para aprender sobre desarrollo urbano. Los fines de semana viajaba a otras ciudades, caminaba por los centros comerciales, estudiaba dónde se estaban expandiendo, dónde iban a necesitar más locales. Elena pensaba que me había vuelto obsesivo. Alberto, ¿para qué tanto estudio si ya tenés la distribuidora funcionando bien? Mujer, le decía, quiero que cuando Mónica herede todo esto, no herede solo una empresa, sino un patrimonio que la proteja para toda la vida.
También empecé a hacer contactos con empresarios de otros países que venían a comprar productos argentinos. Así conocí a Giuseppe, un italiano que tenía negocios de importación. Alberto, me dijo después de varios años de trabajar juntos, ¿por qué no invertís algunos pesos en Europa? Con la inflación que tienen acá, tu dinero se va a proteger mejor afuera. Fue así como empecé a mandar dinero a cuentas en Italia, después en España, después en Uruguay. Pequeñas sumas que al principio parecían insignificantes, pero que con el tiempo y los intereses se fueron multiplicando. Cuando Elena se enfermó, pensé en traer todo ese dinero para pagar los mejores tratamientos, pero ella me dijo, «No, Alberto, yo voy a estar bien con lo que tenemos acá. Ese dinero es para el futuro de Mónica». Elena murió sin saber que habíamos ahorrado lo suficiente como para comprar 10 empresas como la nuestra. Murió pensando que éramos una familia de clase media que había hecho las cosas bien. Tal vez fue mejor así. Después de su muerte, seguí invirtiendo, pero ya no con la misma alegría. Era más una costumbre, una forma de mantenerme ocupado. Cuando Sebastián empezó a trabajar conmigo, varias veces estuve tentado de contarle sobre las inversiones. Este muchacho entiende de números, pensaba. Tal vez me pueda ayudar a administrar mejor todo esto. Pero algo me detenía. Tal vez era intuición, tal vez era prudencia. Un día escuché una conversación que me hizo desconfiar. Sebastián estaba hablando por teléfono con un amigo. Sí, che, el viejo tiene una empresa que funciona bien, pero vive como un austero. No se da ningún gusto. Debe tener bastante plata guardada debajo del colchón. Esa conversación me convenció de que era mejor guardar silencio. Y menos mal que lo hice. Porque el viernes que Sebastián entró a mi oficina para decirme que fingía ser el dueño, fue el día que cambió todo. Pero déjame contarte algo más sobre ese viernes, porque no fue solo una conversación, fue toda una operación que Sebastián había planeado. Llegó con Mónica y con un tipo que no conocía, un consultor empresarial que habían contratado para evaluar la empresa. Don Alberto, me dijo Sebastián, le presentamos a Nicolás Fernández, especialista en reestructuración empresarial. Nicolás me estrechó la mano con esa firmeza calculada de los consultores. Don Alberto, es un honor conocer al fundador de esta empresa. Sebastián y Mónica me contrataron para hacer un análisis de eficiencia operativa. Análisis de eficiencia operativa. En la empresa que yo había construido desde cero. Después de estudiar los números y los procesos, siguió Nicolás, mi recomendación es clara. La empresa necesita una renovación generacional inmediata. Renovación generacional. Como si yo fuera una máquina obsoleta que había que cambiar. Los mercados de hoy requieren agilidad, tecnología, visión moderna. El perfil de liderazgo tradicional ya no es efectivo. Sebastián asintió, como si estuviera en una conferencia universitaria. Don Alberto, por eso creemos que es el momento perfecto para su retiro. Usted puede disfrutar del reconocimiento de todo lo que construyó, y nosotros podemos llevar la empresa al siguiente nivel. Mónica, que había estado callada, agregó, «Papá, el consultor dice que con los cambios que tenemos planeados, la empresa puede triplicar su facturación en 2 años. Imagínate lo que eso significa para tu jubilación». Mi jubilación. Como si yo fuera un empleado que había cumplido sus años de servicio. ¿Y cuáles serían esos cambios?, les pregunté. Nicolás abrió una carpeta llena de gráficos y planillas. Automatización de procesos, reestructuración del personal, eliminación de gastos innecesarios, modernización de la cadena de distribución, implementación de sistemas de gestión integrados. Cada palabra que decía era como una puñalada. Automatización significaba despedir a empleados que habían crecido conmigo. Reestructuración significaba deshacer todo lo que había construido. Eliminación de gastos innecesarios significaba cortar todo lo que yo consideraba importante para mantener el clima familiar de la empresa. ¿Y el costo de todo esto?, pregunté. Aproximadamente 2 millones de pesos, respondió Nicolás. Pero el retorno de la inversión está garantizado en 18 meses. ¿Y de dónde saldría ese dinero?, Sebastián sonrió. Don Alberto, por eso necesitamos que usted firme la transferencia de la empresa. Con las garantías que usted nos dé, podemos acceder a créditos bancarios para la modernización,
Ahí estaba la verdad. No solo querían que me fuera, querían que avalara con mi patrimonio personal los riesgos de sus experimentos empresariales. Querían usar mi empresa como garantía para conseguir plata que después iban a usar para cambiar todo lo que yo había hecho. Es una oportunidad única, don Alberto, insistió Nicolás. En 5 años, esta va a ser una de las distribuidoras más importantes del país. ¿Y si no funciona?, pregunté. ¿Si los números del consultor están equivocados? ¿Si la automatización no da los resultados esperados? Sebastián se puso incómodo. Don Alberto, no hay que pensar en negativo. Tenemos un plan sólido, respaldado por estudios de mercado. Pero si fracasa, ¿quién se hace responsable? El silencio en la oficina se volvió tenso. Finalmente, Sebastián respondió. Bueno, obviamente todos compartimos los riesgos. Todos compartimos los riesgos, pero yo ponía las garantías. Todos compartimos los riesgos, pero ellos tomaban las decisiones. Todos compartimos los riesgos, pero yo era el que se tenía que ir. Necesito tiempo para pensarlo, les dije. Por supuesto, don Alberto, me dijo Mónica, pero el consultor dice que es importante tomar la decisión pronto para no perder el momento del mercado. El momento del mercado. Como si mi vida entera fuera una oportunidad de negocio que había que aprovechar antes de que se venciera. Después de que se fueron, me quedé solo en mi oficina mirando los gráficos que había dejado el consultor. Números, proyecciones, análisis de costo-beneficio. Todo muy profesional, todo muy moderno, todo muy frío. Nada que hablara de los 35 años que había trabajado para construir esto. Nada que mencionara a los empleados que consideraba mi familia. Nada que reconociera que esta empresa tenía alma. No solo números. Esa noche no pude dormir. Me levanté varias veces a caminar por la casa, pensando en todo lo que había pasado. Era verdad que yo me había vuelto un obstáculo. Era cierto que mi manera de trabajar ya no servía. ¿Realmente era mejor para todos que yo me apartara? A las 3 de la mañana tomé una decisión. Fui a mi estudio, abrí la caja fuerte y saqué todos los documentos de mis inversiones secretas. Los puse sobre el escritorio y los miré uno por uno. 40 millones de pesos. 40 millones que había juntado trabajando inteligentemente durante décadas. 40 millones que mi familia no sabía que existían. 40 millones que iban a cambiar todo. Si ellos querían jugar a los números, yo les iba a mostrar números de verdad. Si querían hablar de patrimonios, yo les iba a enseñar lo que era realmente un patrimonio. Si querían tratarme como un viejo que no entendía de negocios modernos, les iba a demostrar que había estado haciendo negocios internacionales mientras ellos todavía estaban en el colegio. El lunes siguiente, llamé al doctor Herrera y le dije, «Doctor, active el plan completo. Es hora de que mi familia sepa quién soy realmente». Don Alberto, me dijo sentándose en la silla frente a mi escritorio, como si fuera él quien me iba a entrevistar. Creo que llegó el momento de hablar seriamente sobre su futuro en la empresa. Su futuro, en la empresa que yo había fundado. Entiendo que esto pueda ser difícil para usted, pero Mónica y yo creemos que ha llegado el momento de su retiro. Se quedó callado esperando mi reacción. Yo lo miré sin decir nada, estudiando su cara. ¿De cuándo este muchacho, que había llegado a mi familia sin un peso, me iba a decir cuándo tenía que retirarme? La empresa necesita una dirección más moderna, más dinámica, siguió. Usted ha hecho un trabajo increíble, pero ahora nosotros podemos llevarla al siguiente nivel. Nosotros, como si él hubiera estado ahí desde el primer día, cargando cajas, durmiendo 3 horas por noche, arriesgando todo lo que tenía. Además, agregó, a su edad debería estar disfrutando de la vida, viajando, descansando. Se lo ha ganado. Se lo había ganado, como si el retiro fuera un premio de consolación por haber construido un imperio. ¿Y cuál sería mi situación económica si acepto retirarme?, le pregunté. Bueno, obviamente recibiría una jubilación muy generosa. Podríamos fijar un monto mensual que le permita vivir cómodamente. Y por supuesto, mantendría el título honorario de fundador. Una jubilación. En la empresa que era mía. Un monto mensual que él decidiría. Y un título honorario que no significaba nada. ¿Cuánto tiempo me das para decidir?, le pregunté. Bueno, no hay apuro, don Alberto. Digamos que para fin de mes podríamos tener todo arreglado.
Así empezamos el próximo trimestre con la nueva estructura. Un mes. Me daba un mes para entregarle mi vida entera. Esa noche llamé a mi abogado de confianza, el doctor Herrera, el mismo que había manejado todos mis negocios durante 15 años. Doctor, necesito verlo urgente. Tengo que activar el plan que preparamos hace tiempo. ¿Está seguro, don Alberto? Una vez que empecemos no hay vuelta atrás. Estoy seguro, doctor. Es hora de que mi familia sepa quién soy realmente. Los siguientes días los pasé como si nada estuviera pasando. Sebastián y Mónica siguieron comportándose como si mi retiro ya fuera un hecho consumado. Empezaron a hacer cambios en la oficina, a reorganizar el personal, a tomar decisiones como si yo ya no existiera. Papá, me dijo Mónica un día, estuvimos viendo departamentos para vos. Hay uno muy lindo cerca del centro, con portero, cerca de los médicos. Un departamento para mí, como si fuera un anciano al que había que ubicar en algún lado. ¿Y qué va a pasar con la casa?, le pregunté. Bueno, Sebastián y yo estábamos pensando en mudarnos ahí. Es más grande, tiene mejor ubicación para recibir clientes. Sería como la casa de la familia empresaria. La casa donde había vivido con Elena, donde había criado a Mónica, donde había pasado las mejores y peores noches de mi vida. Ahora sería la casa de la familia empresaria. Y yo tendría un departamento cerca de los médicos. Está bien, hija, le dije. Hacé lo que creas conveniente. Se le iluminó la cara. Sabía que ibas a entender, papá. Sos el mejor padre del mundo. El mejor padre del mundo, que lo decía justo cuando me estaba echando de mi propia vida. Esa noche saqué de la caja fuerte todos los documentos que había estado guardando durante años. Títulos de propiedades en 4 ciudades diferentes, comprobantes de inversiones en el extranjero, estados de cuenta de bancos internacionales, contratos de sociedades que había armado en otros países. Todo lo que había estado preparando para proteger mi patrimonio del día que algo así pudiera pasar. Si mi familia creía que yo era solo el dueño de una distribuidora local, estaban muy equivocados. Si creían que podían jubilarme con una pensión mensual, estaban muy equivocados. Y si creían que conocían toda mi historia, estaban muy equivocados. El lunes siguiente llegué temprano a la oficina e hice las llamadas que cambiarían todo. La primera fue a la inmobiliaria que manejaba mis propiedades comerciales en otras ciudades. Señora Rodríguez, habla Alberto Vázquez. Quiero que ponga en venta inmediatamente las 4 propiedades. Sí, las 4. A precio de mercado, pero quiero ofertas concretas esta semana. La segunda llamada fue a mi banco en el extranjero. Quiero repatriar todo el dinero de las inversiones internacionales. Sí, todo. Quiero que esté disponible en cuentas locales antes del viernes. La tercera llamada fue la más importante. Llamé al doctor Herrera. Doctor, active el plan completo. Quiero que los papeles estén listos para el miércoles y quiero que cite a toda la familia para el jueves a las 5 de la tarde en su oficina. ¿Está completamente seguro, don Alberto? Esto va a cambiar todo. Doctor, yo construí todo esto para mi familia, pero si mi familia no me respeta, entonces van a tener que aprender a valorar lo que pierden. El martes, Sebastián vino a mi oficina con una carpeta llena de papeles. Don Alberto, preparé toda la documentación para su retiro. Son solo formalidades legales. Firme acá y listo. Los papeles que me convertirían en un jubilado en mi propia empresa. Los papeles que le darían a él todo el control que había estado buscando. Sebastián, le dije, quiero que mañana vengas con Mónica a una reunión en el estudio del doctor Herrera. Hay algunas cosas legales que tenemos que definir antes de firmar nada. ¿Cosas legales? ¿Qué cosas legales? Cosas relacionadas con la transferencia de la empresa. El doctor Herrera maneja todos mis temas patrimoniales. Quiere asegurarse de que todo esté en orden. Perfecto, don Alberto. Mejor que todo quede bien documentado desde el principio. No tenía ni idea de lo que se venía. El miércoles trabajé normalmente, como si fuera un día cualquiera. Pero por dentro sentía una mezcla de tristeza y anticipación. Tristeza por lo que había perdido con mi familia. Anticipación por lo que estaba a punto de pasar. Los empleados me notaron extraño. Don Alberto, ¿está todo bien?, me preguntó Carmen, mi secretaria desde hacía 10 años. Sí, Carmen, todo está perfectamente bien. Mañana va a ser un día muy interesante.
El jueves a las 5 de la tarde llegué al estudio del doctor Herrera. Sebastián y Mónica ya estaban ahí, sentados en el sofá de la sala de reuniones. Se los veía relajados, contentos, como si fueran a firmar la compra de una casa nueva. «Buenas tardes», los saludé. «Papá», me dijo Mónica, «el doctor Herrera nos estaba explicando los trámites para la transferencia. Todo va a salir perfecto». El doctor Herrera me miró con esa expresión seria que ponía en los momentos importantes. «Don Alberto, ¿está listo para proceder?» «Sí, doctor, estoy listo». «Muy bien. Señora Mónica, señor Sebastián, antes de firmar cualquier papel, don Alberto quiere que ustedes conozcan algunos aspectos de su situación patrimonial que tal vez desconozcan». Sebastián sonrió. «Por supuesto, doctor. Estamos al tanto de que don Alberto es el propietario de la distribuidora y tiene algunos ahorros. Queremos asegurarle que va a estar muy bien cuidado económicamente. Algunos ahorros». El doctor Herrera abrió una carpeta gruesa y puso varios documentos sobre la mesa. Estos son los títulos de 4 propiedades comerciales que don Alberto posee en diferentes ciudades. El valor total de mercado actual es de aproximadamente 8 millones de pesos. La cara de Sebastián cambió. Mónica se quedó con la boca abierta. Estos son los comprobantes de inversiones que don Alberto tiene en bancos extranjeros. El monto total supera los 12 millones de pesos. Sebastián se puso pálido. Y estos son los documentos de 3 sociedades comerciales que don Alberto posee en otros países, con un valor estimado de 20 millones de pesos. El silencio en la sala era absoluto. Mónica me miraba como si me viera por primera vez en su vida. Sebastián tenía las manos temblorosas. En total, siguió el doctor Herrera, el patrimonio de don Alberto, fuera de la distribuidora familiar, asciende a aproximadamente 40 millones de pesos. 40 millones, repitió Sebastián en voz baja. Sí, le dije yo. 40 millones de pesos que junté trabajando inteligentemente durante 30 años. 40 millones que ustedes no sabían que existían. 40 millones que iban a ser la herencia de mi hija cuando yo me muriera. «Papá», balbuceó Mónica, «yo no sabía nada de esto». «Claro que no sabías, hija, porque nunca te importó saber cómo estaba realmente tu padre. Solo te importó saber cuándo ibas a poder manejar la empresa. Pero papá, si vos tenés todo esto, ¿por qué no nos dijiste? Porque quería que me respetaran por quien soy, no por lo que tengo. Quería que valoraran mi experiencia, no mi dinero. Pero como veo que eso no va a pasar nunca, tomé una decisión. Saqué de mi bolsillo un documento que había firmado esa mañana. Este papel dice que vendo mi parte de la distribuidora familiar a una empresa competidora por el valor de mercado». «¿Qué?», gritó Sebastián. «Sí, Sebastián. La empresa que tanto querías manejar ya no va a ser familiar. Va a ser de extraños. Y con ese dinero, sumado a todo lo que ya tengo, me voy a mudar a España, donde vive mi hermano Carlos». «Papá, no podés hacer eso», me suplicó Mónica. «¿Por qué no puedo, hija? Vos misma me dijiste que era momento de que yo diera un paso al costado. Bueno, estoy dando el paso al costado, pero me llevo todo conmigo». «Pero la empresa es nuestro sustento», dijo Sebastián. «Sebastián, vos me dijiste que la empresa necesitaba gestión moderna. Los nuevos dueños son muy modernos. Estoy seguro de que te va a ir bárbaro con ellos. O tal vez no. Eso ya no es mi problema». Mónica empezó a llorar. «Papá, perdóname. No sabía que te sentías así. Mónica, durante 2 años me trataste como si fuera un estorbo en mi propia empresa. Durante 2 años dejaste que tu marido me humillara y me apartara de todo lo que construí. Y ahora que sabes que tengo plata, ahora te importo». «No es por la plata, papá». «No, hija. Entonces decime, ¿cuándo fue la última vez que viniste a casa solo a verme, sin hablar de la empresa? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estaba, si me sentía solo, si necesitaba compañía?» Se quedó callada porque sabía que yo tenía razón. «Doctor Herrera», le dije, «proceda con los papeles. Mañana vuelo a Madrid». «Don Alberto», me dijo Sebastián, «podemos arreglar esto. Podemos cambiar todo. Usted puede volver a manejar la empresa». «Sebastián, hace una semana me dijiste que dejara de fingir que era el dueño. Tenías razón. Ya no soy el dueño. Ahora sos vos el que va a tener que fingir».
Salí de esa oficina y no volví a ver a mi familia durante 6 meses. Me mudé a Madrid, donde mi hermano Carlos me recibió con los brazos abiertos. Alberto, me dijo, siempre supe que eras más inteligente de lo que aparentabas. En España conocí a Mercedes, una señora viuda de 65 años que también había pasado por problemas familiares. Nos hicimos amigos, después algo más. Con ella viajé por Europa. Conocí lugares que nunca pensé que iba a conocer. Viví experiencias que nunca había tenido tiempo de vivir. Por primera vez en décadas me desperté sin pensar en la empresa, sin pensar en problemas, sin pensar en gente que no me valoraba. Mientras tanto, por Carlos me enteré de lo que pasaba en mi ciudad. La empresa competidora que había comprado mi distribuidora la fusionó con la suya y despidió a la mitad del personal, incluido Sebastián. Mónica tuvo que buscar trabajo en otra empresa. La casa familiar la tuvieron que vender porque no podían mantenerla. El departamento que me habían elegido cerca del centro lo alquilaron para tener ingresos extra. Todo lo que habían planeado para mi retiro lo tuvieron que usar para sobrevivir ellos. Sebastián me llamó varias veces a España. Don Alberto, cometí un error terrible, ¿podemos hablar? Pero yo ya no era don Alberto para él. Yo era Alberto, un hombre libre que había decidido vivir para sí mismo. Hace 2 meses volví a mi ciudad para resolver algunas cuestiones legales. No avisé que venía. Fui directo al hotel donde siempre me hospedaba cuando visitaba clientes en otras ciudades. Esa tarde caminé por el centro y me crucé con Ramón, mi ex encargado de depósito. Don Alberto, ¿cómo está? Qué alegría verlo. Nos tomamos un café y me contó todo lo que había pasado. Don Alberto, toda la ciudad habla de lo que pasó. Algunos dicen que usted hizo mal, pero la mayoría dice que hizo lo que tenía que hacer. ¿Y qué pensás vos, Ramón? Don Alberto, yo trabajé con usted 15 años. Usted siempre fue justo conmigo, siempre me respetó. Si su propia familia no lo respetaba, hizo bien en irse. Esa noche Mónica se enteró de que yo estaba en la ciudad. Me llamó al hotel llorando. Papá, por favor, necesito verte. Necesito pedirte perdón. Acepté verla en el lobby del hotel. Llegó sola, sin Sebastián. Se veía mayor, cansada, como si hubiera envejecido 5 años en estos meses. Papá, me dijo, perdóname. No sabía lo que estaba haciendo. No sabía lo importante que eras para mí hasta que te perdí. Mónica, yo siempre fui importante para vos. Lo que pasa es que lo diste por sentado. Creíste que yo iba a estar ahí siempre, aguantando cualquier cosa porque era tu padre. Tenés razón, papá. Sebastián y yo nos equivocamos. Él me llenó la cabeza con ideas de modernización, de eficiencia, y yo me dejé llevar. ¿Y dónde está Sebastián ahora? Se fue, papá. Cuando perdió el trabajo y se enteró de que vos tenías tanto dinero, se volvió loco. Me culpaba a mí por haber perdido todo. Al final resultó que solo le interesaba la plata. ¿Y qué vas a hacer ahora? No sé, papá. Estoy trabajando en una empresa de logística. Gano bien, pero no es lo mismo que tener lo nuestro. Mónica, lo nuestro se perdió el día que decidiste que yo estorbaba. ¿No hay ninguna posibilidad de que volvamos a empezar? La miré a los ojos y vi a mi hija, no a la mujer que me había echado de mi propia empresa. Mónica, yo ya empecé de nuevo. Tengo una vida nueva, una compañera nueva, proyectos nuevos. Soy feliz por primera vez en años. ¿Significa que no me perdonás? Te perdono, hija. Pero perdonarte no significa volver al pasado. Significa entender que vos también tenés que aprender a vivir tu vida sin depender de lo que yo construí. Nos despedimos esa noche en el lobby del hotel. Fue un adiós diferente al de hace 6 meses. Esta vez nos abrazamos. Esta vez lloramos juntos, pero ambos sabíamos que ya no éramos la misma familia de antes. Al día siguiente volví a Madrid, donde Mercedes me esperaba con una sonrisa y un mate recién cebado. ¿Cómo te fue, mi amor?, me preguntó. Me cerré un capítulo que tenía abierto hace mucho tiempo, le respondí. Con el dinero de la venta de la empresa y mis otras inversiones, Mercedes y yo compramos una casa pequeña en un pueblo cerca de Toledo. Tenemos un jardín donde cultivo tomates y lechugas, algo que nunca había tenido tiempo de hacer. Los domingos vienen a almorzar los hijos de Mercedes con sus familias. Ellos me tratan como si fuera su padre de toda la vida. Don Alberto, me dice su hijo mayor,
Cuéntenos otra vez cómo empezó su empresa desde cero. Y yo les cuento, pero ya no con nostalgia, sino como una historia que me gusta recordar. También empecé a dar charlas en universidades sobre emprendimiento. Los jóvenes me escuchan con atención cuando les hablo de visión, de persistencia, de cómo construir algo desde la nada. Profesor Alberto, me dice siempre una estudiante que se llama Ana, usted nos inspira a creer que se puede empezar las veces que haga falta. Y tiene razón. A los 68 años descubrí que se puede empezar de nuevo, que nunca es tarde para elegir quién merece estar en tu vida, que el respeto no se mendiga, se gana y se exige. Mercedes me dice seguido, Alberto, desde que te conocí nunca te vi amargado por lo que pasó con tu familia. Es que no hay lugar para la amargura cuando estás construyendo algo nuevo. Le respondo, lo que pasó con Mónica y Sebastián me dolió, pero también me liberó. El mes pasado recibí una carta de Mónica. Me contaba que había conocido a alguien nuevo, un ingeniero que la respeta y la valora, que estaba empezando un pequeño negocio de logística con los ahorros que había juntado trabajando. Papá, me escribía, estoy aprendiendo a construir algo por mí misma, sin depender de lo que otros hicieron antes que yo. Tal vez era eso lo que tenía que aprender. Le respondí deseándole lo mejor, pero sin prometerle nada más que mi cariño a la distancia. Porque el amor no significa aguantar cualquier cosa, significa desear lo mejor para la otra persona, aunque eso no te incluya. Hace una semana me llamó Carlos desde Madrid para contarme algo curioso. Alberto, ¿sabes quién vino a preguntar por vos? Sebastián. Está trabajando de empleado en una distribuidora acá en España. Parece que se enteró de que vos vivís acá. ¿Y qué le dijiste? Le pregunté. Le dije que no sabía nada de vos, que tal vez habías viajado por Europa y ya no vivías acá. Hiciste bien, hermano. Esa parte de mi vida ya terminó. Sebastián había viajado hasta España buscándome, seguramente con algún plan para recuperar lo que había perdido. Pero yo ya no era el suegro al que podía manipular. Esta mañana, mientras regaba los tomates en mi jardín, pensé en todo lo que había pasado en estos 2 años. Perdí una empresa que había construido durante 35 años. Perdí una hija que creía que me conocía. Perdí un yerno que creía que me podía manejar. Pero gané algo más valioso. Gané respeto por mí mismo. Gané la certeza de que nunca más iba a permitir que alguien me tratara como si fuera un estorbo, sin importar quién fuera esa persona. Gané una compañera que me elige todos los días, no porque me necesite, sino porque quiere estar conmigo. Gané una nueva familia que me recibió con cariño genuino, y sobre todo gané la tranquilidad de saber que puedo empezar de nuevo las veces que haga falta. Cuando Sebastián me dijo que dejara de fingir que era el dueño, tenía razón en algo. Yo estaba fingiendo. Estaba fingiendo que me conformaba con migajas de respeto en mi propia casa. Estaba fingiendo que era normal que me apartaran de las decisiones en mi propia empresa. Estaba fingiendo que el amor familiar justificaba cualquier humillación. Pero cuando dejé de fingir, cuando mostré quién era realmente, todo cambió. No solo les mostré que tenía más dinero del que imaginaban, les mostré que tenía más dignidad de la que ellos me reconocían. Les mostré que tenía más opciones de las que me daban. Y vos que me escuchaste hasta acá, vos que me acompañaste en esta historia, quiero que te lleves algo importante. Si alguien te dice que estás fingiendo ser lo que realmente sos, tal vez es momento de dejar de fingir conformidad. Si alguien te trata como si fueras un estorbo en tu propia vida, tal vez es momento de mostrarle lo que se pierde. Si alguien da por sentado que vas a aguantar cualquier cosa porque los querés, tal vez es momento de enseñarle que el amor no es sinónimo de sometimiento. La vida es muy corta para gastarla con gente que no reconoce tu valor. Y nunca, nunca es demasiado tarde para reclamar el lugar que te mereces. Yo tenía 68 años cuando decidí que ya no iba a fingir más. Tenía 68 años cuando elegí mi dignidad sobre la comodidad familiar. Tenía 68 años cuando descubrí que podía ser feliz sin la aprobación de quienes creía que más me querían. ¿Y vos? ¿Hasta cuándo vas a fingir que estás conforme con menos de lo que mereces? ¿Hasta cuándo vas a permitir que te traten como si fueras un personaje secundario en tu propia historia? Contame qué harías vos en mi lugar y decime desde qué ciudad me estás escuchando.
porque al final, lo más importante no es cuánto tenés en el banco, sino cuánto respeto tenés por vos mismo. Y ese respeto nadie te lo puede dar ni quitar. Ese respeto solo depende de vos.